Vuestra Comisión de Hacienda y Presupuestos aconseja la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley número 1535/99 de Administración Financiera del Estado. Senadora Blanca Lila Miñarro. Presidente, vocero comisión y proyectista es el senador Adolfo Ferreiro. Senador Adolfo Ferreiro. Muchas gracias, estimados colegas. Hay momentos en que tenemos que rescatar la grandeza de nuestra función, entendiendo la delicadeza y la trascendencia de las cosas sobre las que resolvemos. Desgraciadamente, la premura de los acontecimientos o las pasiones circunstanciales a veces no nos dejan ver eso y nos olvidamos de recurrir a los grandes principios que de hecho sustentan la normativa, sobre todo constitucional, de la cual no nos podemos apartar sin poner en riesgo la constitución misma de las instituciones republicanas, de la democracia y del Estado de Derecho. La Constitución Nacional establece, en base a ciertos principios que son universales, la normativa, la estructura orgánica de la normativa a la cual organiza el Estado y la convivencia en la sociedad paraguaya. Y nosotros a veces, repito, nos olvidamos de cuáles son esos principios y cuáles son los criterios que la tradición occidental del constitucionalismo republicano nos manda a obedecer. Y eso es muy grave, porque las consecuencias de esa clase de errores, de esa clase de desconsideraciones, se proyectan a lo largo del tiempo, durante mucho tiempo, y van causando lesiones cada vez más profundas en el orden institucional democrático. Entonces, este proyecto de ley que yo he impulsado, que he propuesto a la consideración de la Cámara, no está motivado por una cuestión circunstancial o de interés inmediato. Está vinculado y condicionado específicamente a que creo que ha habido una transgresión muy grave a un principio que está claramente establecido en nuestra Constitución y que es deducible de la mera lectura del texto constitucional y su análisis orgánico con respecto a todo el resto de la Constitución y de la doctrina. Y que hemos visto el año pasado en su aplicación, hemos tomado en su aplicación el año pasado conciencia de que había sido que teníamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico legal una disposición que atenta dramáticamente, por así decirlo, contra los principios del orden constitucional republicano que a nosotros nos ampara, digamos, ¿verdad? O a cuya estructura de pensamiento tendríamos que ajustarnos más allá de las diferencias coyunturales o de las conveniencias coyunturales. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que en la ley 1535 de Administración Financiera del Estado, en su artículo 19, se creó una atribución y se otorgó una potestad al Poder Ejecutivo que es contraria a lo que dice la Constitución, que es la de vetar el presupuesto. El presupuesto nacional, la sanción del presupuesto nacional, yendo a los principios fundamentales, es lo que podríamos llamar una atribución soberana del Congreso. Una atribución soberana del Congreso, y que existe porque existen otros principios que son correlativos, que están relacionados, como por ejemplo la división de la administración del Estado en tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tienen atribuciones soberanas. Por ejemplo, el Poder Legislativo tiene como atribución soberana, perdón, el Poder Judicial, el de dirimir los pleitos judiciales, dictar la sentencia, interpretar la Constitución, etcétera, etcétera. Esa es una atribución soberana del Poder Judicial, que si le quitáramos al Poder Judicial, desnaturalizaríamos el concepto de República, de Estado de Derecho, y sería muy grave. El Poder Ejecutivo tiene sus atribuciones soberanas, que son indelegables y que no se pueden conculcar
por parte de otros poderes ni por una ley que viola el principio constitucional. ¿Por qué decimos esto? Porque si vamos a la Constitución, para empezar tenemos que explicar una cosa que es muy clara para quien entiende mínimamente de sistemas legales, pero no necesariamente en la opinión pública se entiende. El presupuesto nacional se aprueba por un procedimiento que es una ley. Se sanciona en el Senado, en el Congreso, y se promulga por el Poder Ejecutivo. Pero no es una ley cualquiera. Tiene un articulado especial para esa. Es una ley especial, es una excepción al sistema de producir leyes y promulgar leyes, porque establece otro procedimiento y es claro por qué lo hace. Y vamos a repasar brevemente donde eso está claramente establecido. ¿Qué dice la Constitución Nacional en su artículo 216 del presupuesto general de la Nación? O sea, no hay un artículo en la Constitución que diga de las leyes viales. No hay un artículo especial en la Constitución que diga de la reforma del Código Civil. Hay un artículo especial para la promulgación del presupuesto. ¿Y qué dice el artículo 216? El proyecto de ley del presupuesto general de la Nación, especifica qué proyecto de ley, será presentado anualmente por el Poder Ejecutivo. Ahí comienza la primera excepcionalidad y la primera especialidad. No la puede presentar cualquier legislador como podemos presentar para otros proyectos de leyes. No puede venir por una iniciativa de ningún otro órgano del Estado que no sea el Poder Ejecutivo, que tiene a su vez la atribución soberana de la administración de la cosa pública. Dice, la debe presentar anualmente el Poder Ejecutivo. Primera especialidad, especificación de especialidad. Sola, única y exclusivamente puede ser presentada por el Poder Ejecutivo. Yo no puedo decir mañana como legislador, la normativa general dice que el senador Ferreiro puede presentar cualquier proyecto de ley, como puedo presentar un proyecto de ley sobre cualquier otra materia. No, me está vedada esa atribución constitucional, que es la atribución constitucional de las leyes ordinarias. Esta ley me está diciendo, usted, senador, no puede presentar un proyecto de ley. A continuación, el artículo dice, a más tardar el 1 de septiembre, tiene una fecha perentoria. Tiene que hacerlo por mandato constitucional y el Poder Ejecutivo no puede decir, no, voy a presentar el 20 de noviembre. O sea, tiene un mandato puntual de presentación, así como hay un mandato puntual para el día que el presidente de la República tiene que venir a rendir cuenta al Congreso. No puede decir, voy a venir el 3 de enero porque se me da la gana. Tiene una fecha específica. Dice, y su consideración, sigue diciendo el artículo, por el Congreso tendrá prioridad absoluta. Es otra disposición especial. No podemos decir nosotros, no vamos a tratar el presupuesto porque estamos ocupados en una nueva ley de tránsito. Estamos obligados a tratar. Es una limitación y un condicionamiento específico de nuestra atribución, que es la de tratar las leyes conforme a nuestro propio calendario. Después sigue diciendo el artículo, se integrará una comisión bicameral, la cual, recibido el proyecto, lo estudiará y presentará dictamen a sus respectivas cámaras en un plazo no mayor de 60 días corridos. Otra vez, otro plazo perentorio, cuyo incumplimiento va a tener a su vez una sanción especial, que lo veremos ahora. Este artículo es hasta de un reglamentarismo extremo. ¿Y por qué es así? Porque la importancia y la especialidad del tema así lo obligan. Recibidos los dictámenes, la Cámara de Diputados abocará al estudio del proyecto en sesiones plenarias y deberá despacharlo otra vez, otro plazo perentorio, en un plazo no mayor de 15 días corridos. La Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, y si las aprobase, el mismo quedará sancionado. ¿Qué quiere decir? Es ley con sanción del Congreso.
Si fuera una ley ordinaria, pasa al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación o veto. Pero el artículo 216 sigue diciendo, en caso contrario, o sea, el proyecto volverá con las objeciones a la otra Cámara, la cual se expedirá en el plazo de 10 días corrido, otra vez otro plazo perentorio, ¿verdad? Le está obligando al Congreso a cumplir con su atribución soberana, exclusivamente sobre los puntos discrepantes, bla, bla, bla. Después sigue diciendo, todos los plazos establecidos en este artículo son perentorios. ¿Qué quiere decir perentorio en el lenguaje jurídico? Quiere decir que se producen automáticamente y producen sus efectos de manera automática. No hace falta requerir, por ejemplo, como en un proceso ordinario, el cierre de un periodo probatorio, por ejemplo. Es imperativo, es perentorio. Y la falta de despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. O sea, si no actuamos conforme a nuestras atribuciones, se presume la aprobación. Esto está destinado a que funcione el sistema y tengamos presupuesto. Que nadie pueda poner un palo en la rueda en el proceso, como se dice normalmente. Así de especial es esta norma. Las cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado a su estudio por el Poder Ejecutivo solo por mayoría absoluta de 2/3 en cada una de ellas. Otra vez, dada la importancia, el rechazo que tendría que ser, las consecuencias que tendría ese rechazo, establece una mayoría calificada. Y sabemos que las mayorías calificadas en doctrina jurídica, constitucional y procesal en general, es para dos cosas, por dos cosas básicamente. Una, para asegurar los derechos de las minorías y evitar el abuso de las mayorías circunstanciales de poca diferencia. Y la segunda, la más importante de todas, es porque por la importancia de lo que se trata, el constituyente quiere un pronunciamiento de mayor participación y de mayor coincidencia. Eso es lo que dice el artículo 216, más coercitivo, más especial, más específico que esto. Es imposible casi encontrar en ningún otro artículo de la Constitución Nacional. Es un artículo que tiene 1, 2, 3, 4 párrafos de 5 o 6 líneas cada uno. Es un artículo importantísimo. Y después, el artículo 217 cierra la cuestión diciendo claramente, y de ahí es donde viene claramente que no existe constitucionalmente el veto presidencial del presupuesto. Es una atribución que el Poder Ejecutivo constitucionalmente no tiene y por lo tanto no se le puede adjudicar por una ley. ¿Qué dice el artículo 217? De la vigencia del presupuesto, de la vigencia del presupuesto. Vigencia quiere decir que esté funcionando, que exista. O sea, la Constitución prevé que no podemos vivir sin presupuesto y establece la solución a lo que ocurriría en la eventualidad que no tengamos presupuesto, que es por dos causas. Dice, la primera causa que reconoce la Constitución es si el Poder Ejecutivo por cualquier razón no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto general de la Nación dentro de los plazos establecidos, o el mismo fuera rechazado, conforme con el artículo anterior, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. O sea, la Constitución prevé que la solución al problema de que se incumplan las dos cosas que no se pueden hacer cumplir de una manera automática. O sea, el Ejecutivo dice, no presento el presupuesto, no nos podemos quedar sin presupuesto para el año siguiente. Entonces la Constitución prevé, ahí va a regir el presupuesto del año anterior. O que el Congreso no cumpla con su papel de sancionar el presupuesto, entonces queda también el presupuesto del año anterior. No queda vigente el que se le antoja al Ejecutivo. El sistema es perfecto, es cerrado, es conceptual, así funciona en todo el mundo. Hemos visto en la televisión y he visto en la prensa qué pasa cuando en Estados Unidos el Congreso no le aprueba el presupuesto al presidente de la República. Se cierra el gobierno. En el día, en 24 horas, se echa a todos los funcionarios y se clausura la función de la agencia que no tenga presupuesto. Imagínense lo duro que es el principio. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué nos ocurrió en nuestro avatar legislativo?
en algún momento en una ley de segundo orden, porque la Constitución es el primer orden, se sacó una ley que modifica la ley número 1535 de la Administración Financiera del Estado, y que dijo, si el presidente veta el presupuesto, queda vigente el presupuesto del año anterior. Es una barbaridad legislativa. Es como que dijéramos, que sacáramos una ley que dijera, si un tribunal no da sentencia, se le aplicará al procesado una sentencia igual al caso parecido del año anterior. No tiene sentido. Entonces creamos, por esa vía tan equívoca, una atribución que constitucionalmente no existe. Y con eso sembramos un caos jurídico, administrativo y político en la administración financiera, en la administración del Estado, porque no estamos afectando una función no relevante. Estamos afectando el concepto básico de la soberanía absoluta del Congreso para dictar el presupuesto de la nación. Estamos dejando de ser república, estamos dejando de ser Estado de Derecho, nos estamos convirtiendo por ese camino en un Estado autoritario. Y no es el problema con este gobierno o con el que anterior o el que vendrá, es un problema conceptual. Es como que mañana renunciemos al principio fundamental de la soberanía del Estado paraguayo y la independencia nacional. Que en una ley cualquiera, digamos, y las autoridades argentinas podrán entrar nomás a hacer procedimientos cuando se trate de problemas de fútbol. No podemos hacer eso. Entonces, presidente, estimados colegas, hemos visto ya las consecuencias. Y ahí es que vemos, porque por las consecuencias, por los frutos conocerás, algo así dicen por ahí, las cosas que pueden pasar con esta cuestión. Si el Poder Ejecutivo tiene potestad de vetar el presupuesto del año, como de todo el del 2017, también tiene potestad para votar el del 2018 y también el del 2019 y el del 20 y el del 30 y el del 40. Podemos seguir hasta el año 2085 con el presupuesto del 2016. Es absurdo. Eso estamos autorizando para que nunca más haya con esa ley se autorizó, para que nunca más haya presupuesto. Cuidado. Estamos diciendo que el Poder Ejecutivo, con un simple veto y la complacencia de un sector mayoritario en una Cámara, puede abolir todo tratamiento eficaz de presupuesto, que es lo que hemos dicho, por eso hemos presentado este proyecto de ley, que esa amenaza, y no es una amenaza abstracta. El exministro de Hacienda se enorgullece de haber hecho el veto presidencial, cuando que sabemos que todo su equipo técnico, económico y jurídico le aconsejó que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque la Constitución y el sistema jurídico tiene previsto qué hacer cuando hay un problema con el presupuesto que no le da satisfacción al Poder Ejecutivo en su labor administrativa, que simplemente le debe pedir eso que se llama ampliación presupuestaria o lo que sea, después, una vez que entre en vigencia el presupuesto. También lo ha hecho un connotado líder político del gobierno actual, que es el ministro Baruja, creo que se llama, que lo dijo y lo proyectamos acá aquella vez. Lo dijo con toda franqueza, yo le agradezco mucho que lo haya hecho. No sabemos si vamos a aprobar el presupuesto que ustedes están haciendo. Si se nos da la gana, vamos a aprobar. Si no, no. Vamos a vetarnos otra vez. Porque ya tiene introyectada que tiene esa atribución. Y esa atribución espuria viene de un error legislativo gravísimo. Y nos corresponde a nosotros modificar ese error legislativo que fue ese artículo 19 de la ley 1535. Entonces, para terminar, estimados colegas, yo apelo a que entendamos que esta no es una discusión caprichosa y circunstancial. Esta es una discusión que hace a la concepción misma de nuestro Estado republicano y democrático. Por este camino, si aceptamos que en leyes que aparecen y salen por ahí de vez en cuando se pueda alterar lo que es esencial al orden constitucional, bueno, habríamos derogado también el principio de que esas normas constitucionales
que esas normas constitucionales no pueden ser modificadas sino por otra convención nacional constituyente. Y mañana podríamos sacar una ley que diga, por ejemplo, de que los ascensos en las fuerzas militares de cierto rango la va a decretar el presidente de la República o la conferencia episcopal paraguaya, exactamente igual. Entraríamos en una anarquía jurídica constitucional muy grave que a nosotros, nuestro deber de legisladores, nos impone, en primer lugar, velar por ellas. Por eso, estimados colegas, pido el acompañamiento a esto. Sé que tenemos pocas posibilidades de avanzar luego en la promulgación de esta derogación, porque la Cámara de Diputados hoy día nos da lecciones de legislación antojadiza que ya casi no tienen parangón en la historia del legislativo paraguayo. Vienen normas que es absurdo, increíble que hayan sido sancionadas por una Cámara, pero así ocurre. Pero creo que es nuestro deber moral, nuestro deber de principio, nuestro deber político, señalar un correctivo a algo de lo cual no tiene culpa el gobierno. Cuidado, porque esto se hizo hace ya muchos años y es una responsabilidad esencial de nuestro poder legislativo. Eso es todo, creo que la explicación ha sido suficiente. Pido disculpas porque tal vez es un poco larga, pero la comprensión al problema de fondo es fundamental para que nuestra decisión no esté condicionada por intereses, pasiones o posicionamientos circunstanciales. Acá está en juego el modelo republicano en uno de sus aspectos esenciales, que si nosotros nos apartamos de ellos, nos estaríamos apartando del régimen constitucional, democrático, representativo y de Estado de Derecho al que se supone que adherimos. Muchas gracias. Gracias. 28 senadores en la sala, necesitamos 15 votos para su aprobación. A consideración, entonces, la propuesta de modificación de este artículo. Suficiente mayoría queda aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.